Algunas personas caminan por el mundo con un peso invisible, que solo ellas pueden sentir. Si las ves a simple vista, puede ser que no se note. Suelen sonreír, trabajan, se relacionan, pero hay algo más, como algo oculto en su interior. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen reaccionar de manera diferente? Como si vivieran en un estado constante de alerta, o como si siempre tuvieran miedo de perder a los que aman. ¿Qué hay detrás de esos comportamientos aparentemente inexplicables? La respuesta es simple, pero desgarradora. Son personas que han sufrido demasiado. El sufrimiento puede ser físico y dejarnos marcas en el cuerpo o en la piel, o puede ser emocional, el cual no deja marcas físicas visibles, pero marca nuestra mente y nuestro cerebro. Imagina un sistema de alarma interno que nunca se apaga, un miedo perpetuo al abandono, o una necesidad incesante de demostrar tu valía. Estos no son caprichos o exageraciones, son huellas del sufrimiento emocional pasado. Y lo más inquietante es que a menudo las mismas personas que llevan estas señales ni siquiera se dan cuenta de cuán profundamente el sufrimiento ha moldeado su personalidad. ¿Quieres saber cuáles son esas señales que delatan una personalidad que ha sufrido demasiado? ¿O qué características psicológicas persisten incluso después de que las heridas físicas se hayan cerrado? Quédate conmigo para descubrir las 8 señales de quienes han sufrido demasiado, porque quizás puedas verte reflejado en ellas. Introducción al concepto del sufrimiento y la personalidad. El dolor emocional puede modificar la personalidad. Experiencias de sufrimiento crónico, traumas psicológicos o pérdidas importantes no solo afectan temporalmente a quienes lo padecen, sino que también pueden dejar huellas profundas en nuestra forma de pensar, de sentir o de actuar. Pero, ¿cómo se manifiestan estas huellas? Vamos a explorar las pautas psicológicas detrás de estas 8 señales en la personalidad. 8 señales de personalidad marcados por el sufrimiento. Número 1. Hipervigilancia. Para quienes han sufrido eventos traumáticos o vivido situaciones donde la seguridad se veía amenazada constantemente, el mundo se convierte en un lugar potencialmente peligroso. Esta hipervigilancia no es una elección, es una respuesta aprendida y totalmente involuntaria. El cuerpo y la mente se encuentran siempre preparados para defenderse y protegerse. Imagina tener un radar interno que nunca se apaga, que siempre está buscando signos de peligro, incluso cuando todo parece estar en calma. Esto puede ser agotador y puede afectar la capacidad de relajarse o disfrutar de la vida cotidiana. Número 2. Miedo al abandono. El miedo al abandono surge cuando las experiencias pasadas han dejado una herida profunda. Quizás alguien importante abandonó a esa persona o tal vez ha sentido una desconexión emocional tan intensa que el simple pensamiento de perder a alguien más resulta intolerable. Este miedo puede desarrollar la creencia de que la separación de una persona o el final de una relación es insoportable. Y pueden manifestarse conductas como buscar constantemente la aprobación, tener dificultades para confiar en que los demás se quedarán o sentir un pánico irracional cuando perciben que alguien importante se aleja, incluso aunque sea algo temporal. Número 3. Desconfianza profunda. La desconfianza profunda no surge sin motivo. Quienes han sido o se han sentido traicionados, manipulados o expuestos a mentiras reiteradas, a menudo desarrollan una percepción de que el mundo es un lugar donde hay que protegerse de los demás. La idea de la gente puede hacerme daño no se contempla ni siquiera como una posibilidad, sino que se vive como una idea confirmada. La gente me va a hacer daño, lo cual genera desconfianza crónica en los demás. Incluso cuando alguien muestra buenas intenciones, la mente de estas personas busca constantemente señales de peligro. Es una estrategia de supervivencia aprendida, una forma de evitar volver a caer en el dolor de ser herido de nuevo. En grados extremos puede convertirse en suspicacia y posteriormente en ideación paranoide. Número 4. Autoexigencia extrema. La autoexigencia extrema es un mecanismo de defensa. Las personas que han sufrido rechazo o han sentido que nunca fueron lo suficientemente buenas pueden desarrollar un deseo intenso de alcanzar la perfección. Detrás de esta señal puede estar la idea «tengo que ser el mejor» o «debería ser mejor cada día». Es un intento desesperado de ganarse el respeto y la aceptación o de sentir que tienen el control en un mundo caótico. Pero esta búsqueda constante de la perfección nunca es suficiente y el precio suele ser el agotamiento físico y emocional. El miedo al fracaso y a decepcionar a los demás se vuelve paralizante.
Número 5. Empatía excesiva. La empatía excesiva es un arma de doble filo. Quienes han experimentado dolor profundo a menudo desarrollan una sensibilidad extrema hacia el sufrimiento de los demás. Entienden lo que significa sentirse roto por dentro y por eso sienten la necesidad de aliviar el dolor ajeno. Esto puede hacerlos increíblemente compasivos y generosos, pero también puede hacer que absorban las emociones negativas de otros como esponjas, dejándolos agotados y drenados. A veces su deseo de ayudar a los demás los lleva a descuidarse a sí mismos. El equilibrio es necesario y recomendable. Cuidarse para cuidar. Conectar contigo primero para luego poder conectar con los demás. Número 6. Tendencia al aislamiento. La tendencia al aislamiento es una forma de protegerse. Para aquellos que han sido o se han sentido heridos, humillados o traicionados, la soledad puede sentirse más segura que la compañía. Prefieren evitar las conexiones que podrían volverse dolorosas. Pero el aislamiento no siempre brinda la paz que buscan. Puede convertirse en un círculo vicioso que alimenta la tristeza y la desconexión. La soledad puede ser abrumadora, pero en su mente es menos aterradora que el riesgo de volver a sufrir. Contrastar tus ideas con la pared o negociar tus inseguridades con el techo de tu habitación puede evitar que oxigenes tu mente y ventiles tus ideas, retroalimentando la negatividad que te lleva al aislamiento. Número 7. Dificultad para expresar vulnerabilidad. Hablar del propio sufrimiento es un desafío enorme para quienes han vivido en carne propia el rechazo o la incomprensión. La dificultad para expresar vulnerabilidad no es falta de emoción, es miedo a ser juzgado, ignorado o a que sus sentimientos sean minimizados. A veces estas personas han aprendido que abrirse puede hacerlas más vulnerables al dolor, así que construyen barreras emocionales. Una metáfora relacionada con esta idea es que las personas pueden ser como el cristal, duro pero frágil a la vez, con el riesgo de romperse ante golpes duros aunque aparentemente sean invulnerables por su dureza. Este mecanismo puede dejarlas atrapadas en su propio mundo de angustia, sintiéndose incomprendidas y solas. Número 8. Un deseo profundo de paz. Después de tanto sufrimiento, es común desarrollar un deseo profundo de paz. Quienes han vivido demasiado dolor buscan la serenidad como un refugio. Anhelan un mundo sin conflictos, sin estrés constante, donde puedan descansar verdaderamente. Esto los lleva a valorar la calma y la tranquilidad y a evitar situaciones que puedan desencadenar su ansiedad o reabrir viejas heridas. Pueden huir o evitar los conflictos, lo cual genera complacencia o agradabilidad en sus reacciones. También puede llevarlos a buscar prácticas de mindfulness, meditación o simplemente disfrutar de la naturaleza como un intento de encontrar un poco de paz en medio del caos de la vida. Estas señales no solo reflejan sufrimiento emocional en una persona, también pueden ser indicadores de una futura resiliencia de la persona. Desde el punto de vista psicológico, es importante ayudar a las personas a comprender que, aunque el sufrimiento emocional ha dejado huellas o marcas, también existe la posibilidad de sanar y transformar esas experiencias en fuerza, aprendizaje y crecimiento. Al principio, las personas que han vivido estas experiencias pueden no ser capaces de identificar cómo han podido mejorar, evolucionar o fortalecerse con ello. Cada proceso es diferente y tiene sus tiempos. Es importante respetarlos y no forzarlos. Si identificas estas señales en ti o en un ser querido, recuerda que buscar ayuda y apoyo es un signo de valentía, no de debilidad. Las personas fuertes y valientes también tienen debilidades, es parte del ser humano. Si algo de lo que hemos hablado hoy te resuena, es importante saber que no estás solo. Comprender tu sufrimiento es el primer paso hacia tu crecimiento personal. Entender cómo te ha podido cambiar y utilizar ese cambio para mejorar es un muy buen objetivo personal. No olvides suscribirte para más contenido sobre cómo la psicología puede ayudarte a crecer y sanar. Y comparte este vídeo con quienes podrían necesitarlo. Recuerda, el camino hacia la paz interior siempre comienza con el autoconocimiento. Hasta la próxima.